Hola YouTube, hoy quiero contarles cómo ha sido mi experiencia viviendo del arte y contarles más o menos cómo ha sido mi perspectiva y mi experiencia durante el proceso. Al final del video les voy a dar un consejo muy importante que considero ha sido una de las mayores lecciones de mi vida, pero antes de eso, el contexto. Capítulo 1. Un adolescente con intereses. Bueno, de primeras, como ya les comenté en el video anterior, yo sentí mi llamado a dedicarme a la música para siempre, más o menos como en el 2014. Por allá en el 2017, un joven Arturo que tocaba en la banda del colegio y que tenía muy claro que quería dedicarse a la música por el resto de su vida, se encontró con lo que sería posteriormente su segundo gran amor, la fotografía. No solo eso, sino que con un compañero y viejo amigo se embarcaría en la aventura de crear todo un proyecto audiovisual, el cual representaba mucho de lo que era nuestra identidad o nuestra forma de sentir. Ese proyecto hoy en día sigue vivo, sigue vigente y en este momento lo lidera y lo comanda ese compañero del que les hablo. Y se llama Fuera de Contexto. Fuera de Contexto fue muy importante para el joven Arturo y ya verán por qué, pero en esa pequeña primera instancia de un adolescente con intereses es porque lo acercó, o me acercó, mejor dicho, demasiado a lo que es la producción audiovisual y más específicamente la fotografía. En el 2018 empecé a interesarme un montón por la fotografía porque lo consideraba como una especie de escape o terapia gratis, porque me iba a caminar por todas las calles del centro de Cartagena a hacerle fotos a todo lo que veía. Lo hacía por hobby, sin ninguna pretensión, sin ninguna ganas de llegar lejos o convertirme en un gran fotógrafo o lo que sea. Lo hacía literalmente porque me gustaba y ya. Yo no sabía lo lejos que eso me iba a llevar hasta mucho tiempo después. Pero bueno, pasó el tiempo y Arturo se graduó del colegio, estudió música en una academia de música. Posterior a esto, me presenté y pasé en la universidad. En el 2019 hice mi primer año de formación profesional en música y fue para mí uno de los mejores años de mi vida porque primero logré escapar de mi ciudad que hoy por hoy todavía me tiene preso. Y también es porque por fin estaba haciendo lo que yo de verdad quería hacer, que era aprender y formarme en ser un músico profesional. Todos sabemos lo que pasó al año siguiente y es que la humanidad se quedó encerrada por un virus que pues ya saben ustedes cuál es. Bueno, resulta que el pequeño joven Arturo de 20 añitos se quedó sin estudiar, encerrado, sin poder hacer fotos tampoco. Así transcurrió el tiempo jugando League of Legends, encerrado en mi cuarto, con unas ganas tremendas de querer seguir estudiando, porque como les digo, el año anterior a ese fue uno de los mejores de mi vida, porque me sentía enrutado como pez en el agua, pero pues no fue así. ¿Y qué pasa? No sé por qué en ese momento me enfrasqué tanto en que eso debía ser así y ya, y como no estaba viviendo lo que se supone que debería vivir, entonces no podía hacer nada al respecto. Grave error. Así transcurrió el tiempo, mis amigos, y pues desde ya les digo, esto tal vez está más relacionado con el final del video, pero tengo que hacer la pequeña aclaración. En Colombia, por lo menos, estudiar es un privilegio. Acceder a educación de alta calidad es un privilegio. Tener la posibilidad de estudiar es un privilegio. Y tener las condiciones para estudiar también es un privilegio. Es decir, que si en tus posibilidades de el mero hecho de estar vivo está el hecho de que estudies, aún así tienes que enfrentarte a cosas como pues pagar arriendo y pagarte la comida, si es que es tu caso. Si no tienes la fortuna o el privilegio de tener unos papás amorosos que te apoyen en tu proceso, el camino se vuelve más largo y turbio. Por suerte no era mi caso porque a mí me apoyaron. Y aún así, con todo el apoyo y el amor de mis papás, tuve muchos problemas para estudiar. ¿Por qué? Porque no soy rico. A ver, gente, yo no soy supermillonario. Creo que el fondo de esta habitación les puede dar una pequeña pista de que pues no es que yo tenga demasiados billetes en la cuenta. Pero por cómo es la educación en Colombia y más específicamente en todas las áreas periféricas a la capital, es muy difícil acceder a la educación pública. Primero porque está en crisis desde hace un montón de tiempo y segundo porque el sistema educativo no te prepara
por lo menos para estudiar carreras tan alternativas como música, y muchísimo menos en la costa, muchísimo menos en Cartagena. Entonces, lo que sí les puedo decir, y esto sí fue completamente mi responsabilidad, fue el hecho de haber perdido tanto el tiempo creyendo que como no estaba enrutado a seguir estudiando, no podía hacer más nada con la música. Entonces, retomando mi historia con la fotografía, cosa que es muy importante, resultó ser que en el 2022, 3 años después de haber pisado la universidad por primera vez, yo me encontraba haciendo cuarto semestre porque hice uno virtual. Estaba haciendo cuarto semestre en Bogotá de nuevo, estudiando en mi salsa por fin, y la fotografía ya estaba ahí conmigo y de una manera más sólida. Yo empecé a hacer fotografía más o menos como en el 2018. Ya yo tenía cierta trayectoria como fotógrafo, o por lo menos ya había solidificado un poquito más mi estilo y mi ojo fotográfico. Resulta ser que para ese momento, sí, mis papás me apoyaban con la estadía y la alimentación en Bogotá, cosa que ya era demasiado grande, pero yo como persona pues no tenía más dinero ni para salir con mis amigos de la universidad, ni para copias, ni hacer en general nada. Mis papás me mandaban dinero con muchísimo esfuerzo. Resulta ser que yo me encontraba en el momento y en el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque estaba en la facultad de música con un montón de músicos que saben tocar muy bien, saben cantar, saben hacer de todo menos hacerse fotos. Entonces, bueno, digamos que yo entré a cubrir una necesidad bastante grande que tenían todos allí, que eran tener material visual para sus proyectos. Yo no lo sabía en ese momento, pero eso posteriormente significó muchísimo para mí. Primero, porque me demostré a mí mismo que podía hacer dinero con mi arte, cosa que es muy importante. Y dos, porque esos contactos me quedaron después. Tres, el bonus. Además de esto, me relacionó demasiado con la parte audiovisual que está completamente relacionada con la música en sí. Eso fue también muy importante. Entonces, bueno, para ese año yo ya estaba rebuscándome un poco entre mis compañeros. Estaba haciendo muy poco dinero, pero el suficiente como para poder salir con mis amigos o comprarme una hamburguesa si quería, con mi cámara y con mis fotos. Y no solo eso, sino que ese mismo año, para octubre más o menos, un compañero de la universidad me mandó una convocatoria de un concurso de fotografía en el cual participé. Oh, sorpresa para mí, resultó ser que ese hobby que yo hacía de forma desinteresada por muchísimos años en Cartagena empezó a dar sus frutos, porque quedé de segundo lugar en categoría de naturaleza. Para mí ese fue el momento clave en el que yo supe que podía hacer dinero y de que esto del arte no es tan rogado como parece, aunque ya veremos en el final qué pasa. Como les dije, esta experiencia me demostró a mí mismo que podía vivir del arte más o menos, o por lo menos hacer dinero con él, que no era tan difícil el hecho de poder sacarse unos pesos. Entonces llegó el capítulo 2. Capítulo 2. El trabajo canónico. Bueno, después de ese último semestre que hice en el 2022, le siguió una de las etapas más improductivas de mi vida. Como les comentaba, antes venía con la creencia de que si no estaba estudiando o si no seguía esta ruta lineal que a todo el mundo nos implantan en la cabeza, ¿no? Como te gradúas del colegio, ahora lo que sigue es sacarte la carrera universitaria y después de la carrera universitaria vas a trabajar en lo que se supone que debes trabajar o no, porque ya sabemos que no es tan así. Pero bueno, yo tenía todavía esta narrativa metida muy dentro de la cabeza y eso me estancó mucho tiempo. Antes de nada, supongo que algunos de ustedes estarán pensando como, wow, este tipo ¿por qué habla como de esta forma tal vez tan inmadura o tal vez tan privilegiada? Tengo 25 años, pero solo llevo un mes teniendo 25 años. Antes de eso, pues evidentemente tenía 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. ¿Me entienden? Como de que realmente no estoy como tan grande, pero ya en este punto de la vida es como que, bueno, mijito, ¿y qué vas a hacer? Con esto les quiero decir que una de las cosas más importantes que hice en la vida fue precisamente tomar la decisión activa de empezar a trabajar por lo mío. Y esto lo hice con 23 años. Un poco tarde para algunos, muy temprano para otros. Porque definitivamente esta fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida.
hasta ahora. Yo no lo sabía en ese momento, pero esa decisión me iba a desbloquear un montón de vivencias y un montón de aprendizajes que definitivamente iban a ser muy útiles en el futuro o en mi presente. La primera de ellas es que el año pasado apenas me aventuré a regresar a la capital, a esa ciudad a la que iba solamente para estudiar, a trabajar nuevamente en Fuera de Contexto. Así es, en ese proyecto audiovisual que empecé como con 17 años, resultó ser que mi amigo lo siguió trabajando y llegó al punto de que pues decidiéramos los dos por lo menos meterle toda la ficha a esto, ¿no? Y gente con mucha dificultad, con muchos retos y con mucha esperanza se llevó a cabo. Tuvimos pequeños grandes logros como por lo menos hacerle una live session al Caribe Funk, que es una banda que ya está como verdaderamente consolidada. Pero además de eso, fue hermoso el proceso también de darle voz y un espacio a artistas que pues, si bien no son tan enormes para la sociedad y la industria, sí son enormes artistas. Verán, para un artista que está empezando a tener acceso a estos espacios audiovisuales o por lo menos producciones de alta calidad, es sumamente complicado y nosotros lo estábamos haciendo gratis. Gratis tal vez en pro del arte o en pro de visibilizarlos y que al mismo tiempo ellos nos visibilizaran a nosotros. Realmente pasaron muchas cosas después, debo aclararlo, esto ya no sigue siendo así o por lo menos no de la misma forma, pero en ese momento para nosotros fue un momento hermoso. Y por supuesto que a partir de eso vinieron los aprendizajes y es que no puedes hacer ese tipo de cosas gratis, o por lo menos no de la forma en la que lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque pasó lo inevitable. Ahora sí. El trabajo canónico. Resulta que nuestro modelo de negocios nos duró por lo menos 5 meses. A los 5 meses ya nos empezamos a enfrentar a varias crisis como el arriendo y la comida básicamente. Entonces, nada, yo tuve que presionar el botón de emergencia y salir a buscar trabajo. Por suerte tuve el apoyo de mi amigo que realmente fue demasiado. Entonces yo estaba en una situación en la que no podía volver a mi casa por otros factores. No porque no me quisieran o algo así. Tenía que conseguir sí o sí un trabajo para mantenerme a mí mismo y pues seguir existiendo, ¿no? Eso me llevó a caer en las garras del call center. Así es, amigos, ese fue mi trabajo canónico. Fue contestar llamadas para gringos en inglés en una empresa multimillonaria en la cual yo tenía el rol de soporte al cliente, compras y entre otras cosas. Gente, ese momento para mí significó muchas cosas, pero más allá de significar, me enseñó el valor real de las cosas. Supe lo que costaba pagarse un arriendo, supe lo que costaba la comida, sabía que el dinero, aunque fuesen cientos de miles de pesos colombianos, eso no significaba nada al final. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar de 2 a 11 p.m., a veces hasta 6 días a la semana. Al principio fue divertido. ¿Por qué? ¿Saben? Estaba haciendo mi dinero, tenía independencia, estaba viviendo en otra ciudad solo y lo estaba logrando. Además de eso, conté con la fortuna de tener unos excelentes compañeros de trabajo que hacían el ambiente realmente muchísimo menos pesado de lo que era. Era divertido salir con ellos, ¿qué les puedo decir? Era divertido verlos todos los días o casi todos los días y hablar entre llamadas. Sin embargo, para finales del año pasado, empecé a darme cuenta de que, primero, uno podía acomodarse demasiado a ese estilo de vida. Es decir, cada 15 o cada 30 te llegaba religiosamente tu pago. Y era bastante fácil simplemente quedarse allí y no hacer más nada porque ya tenías el sustento resuelto. Pero por dentro empecé yo a mortificarme. Empecé a pensar muchísimo en si esto era lo que yo de verdad quería. Empecé a preguntarme qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con mi música y qué iba a pasar con lo que supuestamente yo quería hacer. ¿Qué iba a pasar con esos 4 semestres o 2 años que estudié profesionalmente? ¿Esto era lo que de verdad quería? ¿Así era la vida? ¿Así es la vida simplemente? Ir de 2 a 11 p.m. o a veces de 3 a medianoche para sobrevivir y llegar a fin de mes. ¿Eso es todo? Entonces, bueno, gente, me acuerdo que tuve en especial un evento canónico, un evento que marcaría definitivamente como la ruptura de
ese pequeño Arturo. Estaba viendo el noticiero y pasaron la nota de una artista que para mí había salido de la nada. La nota consistía en algo así como de que, ay, esta persona está teniendo un éxito increíble, es colombiana, es el orgullo del país y está en España dando giras y está por Europa dando giras y se acaba de nominarse a un Latin Grammy y éxito, 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 éxito. Y yo por dentro pensaba, ¿y esta persona quién es? ¿De dónde salió? ¿Y por qué se está ganando un Latin Grammy? Justo después de eso salió la chica en cuestión diciendo, Gracias a mis papás que confiaron en esa niña desafinada que cantaba en su cuarto a todo pulmón y no sé qué. y yo por dentro pensando, ¿quién es esa tipa? A ver, el hecho de no conocerla me hizo era como una especie de relación con que no tienes que ser Bad Bunny para poder vivir de la música, ¿me entienden? No tienes que ser Taylor Swift, no tienes que ser Lady Gaga para poder vivir de esto y tener éxito. Pero bueno, lo que pasó fue que literalmente, justo en el momento en el que se acabó la nota, a mí me entró una llamada. Gente, para mí el mundo se puso en cámara lenta y pensé muy en mis adentros, ¿qué es esta mierda? ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer? ¿Realmente a qué le estoy entregando mi tiempo? ¿Para qué? Estoy volcando casi que toda mi energía en este trabajo para una empresa a la que no le importo absolutamente nada, que soy el eslabón más bajo, que si mañana me muero, a ellos no les va a importar nada porque hacen así y ya hay otra persona en mi reemplazo. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero para mí. Y empecé con el proyecto Volver a mi casa. Capítulo 3. Hoy. Gente, tal vez para muchos de ustedes el hecho de volver a tu casa o el lugar o la ciudad de la que te fuiste escapando podría significar fracaso absoluto. Yo creo que la perspectiva es una de las armas más importantes, o más bien una de las herramientas más importantes que tiene nuestro cerebro. La forma en la que tú veas las cosas se convierte en tu realidad. Es decir, no es lo mismo volver a tu casa diciendo, ay mierda, fracasé, es que Bogotá, es que el trabajo, es que esto, lo otro. Voy a volver a Cartagena con la meta específica de poder dedicarle todo mi tiempo, mi vida y mis esfuerzos a vivir de la música. Gente, esto es muy importante, demasiado importante. Una de las mayores y más importantes cosas que me pasaron en la vida. Primero, lo hice con el propósito de tener que dejar de pagar arriendo y comida, tener que preocuparme por la supervivencia. Esto lo vamos a ver en la conclusión final. Cuando te dejas de preocupar por la supervivencia y te tienes que dejar de preocupar por el techo y la comida, tu tiempo, esfuerzo y energía se abre hacia otras cosas, pero ya vamos a ir para allá. Me regresé a Cartagena para vivir de nuevo con mis papás, esta vez con la intención de volcar todo mi esfuerzo en dedicarme al arte. Por suerte traía un gran colchón económico de la indemnización que me dejó el haber renunciado a mi trabajo como una especie de souvenir para que sobrevivas al desempleo. Entonces, bueno, con ese pequeño ahorro que tenía en mi cuenta pude sobrevivir un par de meses con mis propios recursos, porque evidentemente volver a la casa de tus papás no significa ser un parásito. Es apoyar con lo que puedas, seguir rebuscándote, seguir haciendo tu dinero, seguir costeándote las cosas que sabes que tú necesitas. Era la primera vez que yo volví a Cartagena con un propósito. Esta fue una de las cosas más importantes y claves que me pasaron, porque por fin tenía un propósito, por fin yo tenía un objetivo en esta ciudad, que era vivir del arte. Y parece mentira, o no sé, el destino obra de unas formas muy misteriosas, porque un viejo amigo me contactó para que trabajásemos juntos. ¿En qué? Se preguntarán. Audiovisuales. Así es, gente, esa cosa que empezó siendo un hobby a muy corta edad para mí, de que fue de mi mero interés desinteresado, se estaba convirtiendo en mi trabajo, y un trabajo perfecto para mí, por lo menos en este momento. Gente, con ese trabajo pude ahorrar 6 meses para comprarme el computador con el que hoy les edito estos videos y con el que hoy proceso el audio de mis canciones. Fueron 6 meses de ahorro muy duros, pero fueron 6 meses
que me estaban enrutando. Y es bastante curioso también, de nuevo, porque cualquiera podría pensar, hey, estás trabajando en audiovisuales, no estás haciendo música, ¿qué está pasando? ¿No dijiste que ibas a vivir de la música? Por eso mucha gente les dice que crean en el proceso. Este es el proceso. El proceso no es lineal, no es ir de un punto A a un punto B. Es como ir dando un montón de vueltas, terminar en C, pero luego decir, ay, sí, cierto, era por B. Entonces te devuelves y retrocedes y avanzas y vuelves al lugar en el que estabas, pero dices, puta, ahora sí, voy a ir a B. Es un ejemplo burdo, pero para mí fue así. Entonces, conclusiones finales. Gente, para no hacerles el video más largo, solo quiero dejarles con una reflexión que ha estado ocupando mi cabeza durante todo este año, o por lo menos esta segunda mitad del año. Yo creo que hoy en día el hecho de perseguir tus sueños es un acto de valentía gigante, por lo que es normal que por el camino te encuentres con un montón de situaciones que te hagan pensar en si deberías abandonar. Creo que hoy en día perseguir tus sueños es probablemente de las cosas más difíciles que alguien puede hacer. ¿Por qué? De primeras es pelear contra esa narrativa que te implantaron en la cabeza de que A es el momento en el que naces y B el momento en el que mueres y tienes que nacer, ir al colegio, estudiar, universidad, trabajo, familia, muerte. Es ir un poco en contra de eso. ¿Por qué? Siento que ir por tus sueños es como labrar tu propio camino hacia la dirección que tú quieres. Sin embargo, siguen habiendo necesidades reales, sigue habiendo cosas tan reales como pagar el arriendo y pagar la comida. Y esas cosas reales casi siempre, o más bien casi nunca, tienen cabida en tu sueño, por lo menos en el proceso de conseguirlo. Entonces, persona que me está viendo y me está escuchando, yo te diría principalmente que evaluaras tu situación antes de perseguir tu sueño. Es decir, si tú tienes un sueño muy grande, puede ser cualquiera, ser deportista, artista, médico, cualquier cosa. Si tienes un sueño así de grande, gigante, y estás en modo supervivencia, es decir, tienes 5 bocas que alimentar, un trabajo de sol a sol, pésimas condiciones para, no sé, existir, vivir, el transporte es horrible, te demoras 4 horas yendo a tu trabajo, volviendo de tu trabajo, trabajando 8 horas seguidas o más, porque tienes 5 bocas que dependen de eso, en ese caso, continúa con lo tuyo, porque te supera, ¿entiendes? No puedo salir a decirte, hey, déjalo todo, abandónalo todo y persigue tu sueño, porque eso es lo que de verdad tú quieres, si tienes responsabilidades, contigo mismo o con otras personas. Amigo, amiga, es imposible perseguir un sueño si tienes cuentas que pagar todos los días o por lo menos un nivel de responsabilidad y de exigencia muy grande. Para mí, esa es la realidad, así funciona. Es desalentador, tal vez, pero creo yo que es honesto. Sin embargo, si tienes la posibilidad de volver a una casa donde sabes que te espera un plato de comida, donde sabes que tienes un techo en el que dormir, y aún así estás trabajando para, no sé, comprarte zapatos nuevos cada mes, o ir al cine, o salir a comer, o salir de fiesta, ahí sí tienes que replantearte mucho las cosas. Es decir, si tu trabajo nada más cubre tus necesidades más banales, si solo trabajas para cubrir esa necesidad del ego, te diría que te replantearas las cosas. Porque, ok, el dinero es increíble, el dinero te abre muchas puertas, muchas posibilidades, pero si tienes que trabajar de sol a sol, 5 o 6 días a la semana, en cualquier cosa, solo para poder comprarte unos zapatos lindos a final de mes, o comprarte ese carro que tanto quieres, o pagar la gasolina de ese carro que tanto quieres, y pasar el resto de tu vida siendo nada más un eslabón de una empresa la cual no te está llenando ni por dentro, ni por fuera tal vez. Si estás haciendo un trabajo todos los días que para ti no tiene ningún tipo de sentido, si estás aburrido de tu trabajo, si sientes que no avanzas a pesar de que todos los meses se mete plata en tu cuenta, entonces tal vez estés en el lugar incorrecto, o estás enfocando tu energía en la cosa incorrecta. Verás, cuando empiezas a ganar menos, pero empiezas a focalizar tu energía en lo que de verdad quieres,
la recompensa no viene en términos económicos, sino de satisfacción personal. Para mí, el hecho de estar haciendo una canción en mi cuarto, darle play y saber que suena increíble, al menos para mí, es más que suficiente para que por lo menos mi alma se regocije. Ahora, yo no soy estúpido, sé que aún no vivo del arte, sé que aún no vivo de esto, por lo que el título del video pueda resultar para ustedes tal vez un poquito engañoso. No lo es. Sí se puede vivir del arte, sí se puede. Es de un esfuerzo titánico, es de muchísimo tiempo, de muchísima paciencia, de mucha energía. No es fácil, no es tan fácil como levantarse de 7 a 5 todos los días de la semana en un trabajo que no te gusta. Eso es fácil, porque ya tienes un status quo, ya sabes lo que esperar, ya sabes lo que se viene. Lo que no es fácil es tener la incertidumbre de si lo vas a lograr o no, de si en algún momento esto va a poner comida en tu nevera o no. No te digo que lo botes todo para perseguir tu sueño, pero replantéate. ¿Estás haciendo lo que de verdad quieres?